En lo que llegan voy a instalar el plugin, el Floor Generator. Es como cualquier programa, me logué en mi cuenta, descargué la versión gratuita. Eso descarga un archivo comprimido. Ya saben, clic derecho, extraer todo. 3D Max, Windows ya trae un descompresor de archivos zip por defecto. Pueden descargar otros si así lo desean, pero los archivos zip los descomprime sin problema. El Floor Generator. Es lo mismo. Si yo no tuviera, por ejemplo, yo también tengo 7 zip. Lo mismo, le dan 7 zip, extraer aquí o extraer ficheros, va a ser exactamente lo mismo. Si tienen WinRAR es lo mismo. Pero si se dan cuenta, aquí dice, tiene varias versiones, dice AutoCAD FreeMax 2013, 2014, 2015, 16, hasta el 2024, y aquí tiene el archivo de README, que dice cómo se instala, que es bien sencillo. Nos dice copia el archivo .dlm correspondiente a tu versión de 3D Max y pégalo en la carpeta de plugins dentro de la carpeta principal de 3D Max, ¿ok? Entonces, en otro explorador, ahí donde está archivos o C, la unidad C comúnmente conocida, buscamos archivos de programa, buscamos Autodesk, buscamos en este caso 3D Max 2022 y la carpeta de plugins, aquí está. Entonces, bueno, pues decía que copiábamos y pegábamos. Yo tengo el 2022, le doy control C o lo arrastro como quieran y control V. Como es una carpeta dentro de la unidad C, les va a pedir su permiso de administrador. Le dicen que sí, que continúe y ya. Listo. ¿Ok? Yo ya tenía abierto 3D Max. Es muy probable que lo necesite reiniciar. O sea, si yo pongo un plano y busco mi modificador de Floor Generator, no va a estar porque tengo que volver a abrir 3D Max. Una recomendación cuando abran archivos de 3D Max, yo lo que les recomiendo siempre, primero abran solito 3D Max, que abre ligeramente más rápido que cuando abren directamente su archivo. Abran directamente 3D Max y después arrastren su archivo a la pantalla de 3D Max para abrirlo. Siempre va a ser más rápido que abrir directamente el archivo que están trabajando. ¿Listo? En este caso ya tengo aquí Floor Generator. Como les decía, yo siempre prefiero abrir 3D Max primero, y ya que tengo abierto 3D Max, entonces ahora sí ya de donde tengan su archivo guardado, nada más lo arrastran y le dicen que lo abra. A mí siempre se me ha hecho más rápido que abrir directamente el archivo de 3D Max, porque hay archivos muy pesados. Entonces, de aquí a lo que abre el archivo y carga la geometría, a mí se me hace más rápido abrir el 3D Max limpio y ya luego arrastrar el archivo. Depende de la computadora. Como les decía, hay plugins, este se llama Floor Generator. Incluso les estoy dejando ahí en el aula virtual la liga a no sé si la revisaron o no, pero aquí dice liga a ScriptSpot. Esta es una página de scripts o plugins creados para muchos programas y plugins entre otros 3D Max. Y son pues mini programitas, algunos libres, algunos con un costo mínimo, algunos totalmente de paga, pero es finalmente de usuarios que los han hecho y que los suben y los comparten con la comunidad, ¿no? Vean que dice 3D Max, script, plugins, tutoriales, es una comunidad muy grande. ¿Cuál es la diferencia?
Un plugin, V-Ray es un plugin. Un plugin es un programa que se instala dentro del programa, ¿ok? Es un anexo. Un script es un pequeño tramo de código. Es un pequeño tramo de código que hace algo en específico y no está sujeto a una versión en específico de 3D Max. Un script puede correr en prácticamente cualquier versión de 3D Max, cualquiera. Y un plugin no. Un plugin está atado a, como ahorita vimos, instalar el correspondiente, ¿no? El correspondiente a su versión de 3D Max. Y bueno, aquí se pueden poner a explorar diferentes scripts. Hay scripts que hacen varias cosas, que por ejemplo convierten una cámara normal a una cámara de f-storm, a una cámara de corona, a una cámara de V-Ray. Esto es porque si hacemos una escena con un motor de render y nos pasamos a pues a otro motor, pues de esta manera podemos cambiar fácilmente las cosas. O podemos, por ejemplo, aquí dice un automatizador de materiales de Corona. Aquí, por ejemplo, un cargador de texturas de materiales para diferentes... por ejemplo, dice que es compatible con V-Ray, con Corona, con Redshift, con Arnold, etc. Hay una página de 546, entonces hay una infinidad y se siguen sumando. Y, por ejemplo, hay una, para que vean ahorita... Va a poner Brick. Todo esto está en inglés. Pero, por ejemplo, que se llama Abyss Studio A-Tiles, es un script que hace... Ustedes tienen una superficie y de manera automática genera las tejas. No las tienen que modelar. El programita mínimo solito lo hace y genera un techo de tejas, ¿no? Lo modela por ustedes. En este caso, ¿no? Hay cosas bien específicas como eso. Hay otras que generan como muros de ladrillo. Por ejemplo, que hace como cosas que se vean sucias. Genera fracturas como para romper. Que dice Wall and Tiles, como su nombre lo indica, hace muros que son a base de ladrillos. Los genera de manera automática. Hay muchas cosas muy interesantes y que se llama Floor Generator es uno de esos, ¿ok? Entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Es una versión, un plugin de paga, pero tiene una versión gratuita que es más que suficiente para lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este plugin funciona con un plano, ¿ok? Ya que tenemos instalado el plugin, me voy a pasar a una vista de top con la letra T. Acuérdense que con F3 apagan o prenden el shading. Y voy a ver en qué layer me encuentro. Me encuentro en el layer 0, que es donde puse las ventanas y las puertas. Está bien, ahí lo voy a poner igual, ahorita en layer 0. Si necesito otra cosa, después creo otro layer. Desde el panel de creación... vamos a crear un plano, ¿ok? Panel de creación, esferita, plano, desde las primitivas estándar. Vamos a crear un plano que nos abarque, en este caso, pues, el área interior de ese espacio. Como les digo, es un espacio que yo me inventé, puede ser como si fuera una sala, una parte de una casa, una recámara, lo que sea. Yo me inventé esos espacios. ¿Mande? En el que quieras, yo lo tengo en 0. Tú puedes tenerlo en donde quieras. Entonces voy a crear desde la vista top y bien importante, con el 2.5D activado, acuérdense. Activado el 2.5D. Siempre verifiquen, estos sí se apagan a veces cuando cierran el programa, entonces vuélvalos a prender. Denle clic sostenido y seleccionen 2.5 para que esté activado, que es el que nos va a permitir movernos de manera rápida. Entonces, voy a crear ese plano, activando 2.5D a los paños interiores, así tal cual. Es un plano, no necesitamos nada más. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo salíamos de la vista en top y nos pasábamos al 3D? Alt sostenido, scroll sostenido y movemos el mouse.
¿ok? Para salir de la vista en 3D. Alt sostenido, scroll sostenido, desde la vista de top. F3 para ver el shading. Y vean que ahí se encima, ¿no? Ahí está encimado, se ve esa superposición de los objetos. Está bien, no pasa nada, así lo deseo. ¿Qué es lo que sigue? Nos pasamos al panel de modificador. Acuérdense que nos vamos a mover en dos paneles. Paneles de creación y panel de modificación. Una vez creado el plano, movemos al panel de modificadores y le aplicamos el que ya debe aparecer, que se llama Floor Generator. Ajá. ¿Cómo qué? ¿Cómo se activaba el plugin? Ok, para activar el plugin o para instalarlo, yo en este caso lo tenía en mi carpeta de descargas, lo descomprimí, voy a borrar clic derecho, extraer todo. Si tienen algún otro descompresor como el 7-zip en mi caso, o el WinRAR, el que quieran, extraer ficheros o extraer aquí, cualquiera de las dos es lo mismo. Les genera la carpeta o les descomprime los objetos. Y bueno, ahí hay un archivo que dice leme, readme, y dice que lo único que tenemos que hacer es copiar. Lo único que tenemos que copiar es la versión o el archivo correspondiente a nuestra versión de 3D Max, a la carpeta alojada en plugins de 3D Max, ¿ok? ¿Esto dónde es? Bueno, desde su explorador de archivos. En este caso es en C. Bueno, en todos los casos es en C. Archivos de programa, Autodesk, 3D Max, en mi caso 2022, en el suyo no sé, puede ser 2018, 2023, el que estén manejando. En mi caso es 3D Max 2022 y la carpeta de plugins, aquí está, ¿ok? Yo ya lo tengo ahí copiado, no lo voy a volver a hacer, pero finalmente es nada más buscar el Floor Generator 2022, Control C, Control V. Me dice que va a reemplazar, ahorita no le voy a decir que no, pero ya nada más lo copian. Si no aparece de manera inmediata, es probable que haya que cerrar y volver a abrir 3D Max, ¿ok? Entonces, activando o aplicándole el Floor Generator, vean que en ese momento hizo algo. ¿Qué hizo? Creó tiles, creó tablas. No sé si vieron la página. Yo sé que no, porque no ven lo que les mando. Pero si se fijaron en la página, ahí les dice que este programa lo que hace, genera este tipo de pisos, como de madera o de parquet, de manera automática. Así como el que les mostré que hacía las tejas, este en particular hace pisos. Les ahorra el modelado, nada más le ponen un plano y ese plano lo convierte en un piso. La versión gratuita solamente hace este tipo de piso. La versión de paga hace todos los demás, pero con esto es más que suficiente, ¿okay? Entonces este es el que estamos generando ahorita, pero no se ve, pues todavía no se ve como debería, pues porque tenemos que ajustarle ciertas cosas, ¿ok? En este caso tenemos que decirle el tamaño de la tabla, el board size. Yo lo recomiendo, ustedes pueden ponerlo del tamaño que quieran. Una tabla, un tablón, para hacer un piso de madera, pues que mida 120 centímetros por 15 centímetros de ancho, ¿no? Que es más o menos, las tablas vienen en 30 centímetros por 240, entonces es una tabla partida en 4. Entonces es 1.20 por 15 centímetros. Y justo eso es lo que tengo que ir configurando. Actualmente por defecto dice que es 1000 centímetros por 70 centímetros. ¿Ok? Es una tabla. Otra vez la importancia de trabajar en centímetros. Si estuviéramos en metros, esa tabla por defecto serían 1000 metros por 70 metros. Por eso 3D Max se maneja en centímetros. Porque hay cosas como esta que es mejor manejarlas así. Entonces, 120 centímetros por 15 centímetros de ancho. ¿Okay? Y ya vemos ahora sí las tablas, ¿okay? Ya vemos ahí las tablas como se deberían de ver.
¿Qué más le vamos a quitar? Le vamos a mover este que dice bevel, que es el chaflancito que generan las tablas. Si se dan cuenta, tienen un ligero chaflán aquí en la orilla. Aquí tienen un ligero chaflancito. No lo queremos, sí lo queremos, pero no así, porque ese está pues medio feo. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Le vamos a quitar o desactivar esa parte que dice bevel. Y son tablas totalmente cuadradas. ¿Ok? Y ¿qué más le vamos a mover? Y le vamos a hacer un pequeño offset. En este caso le voy a mover un offset en Y. Es en esta parte que hice, en la parte de general. ¿Por qué voy a hacer ese offset? Porque si se dan cuenta, mi piso no está encajando, o sea, está empezando como aquí a la mitad. Entonces no es una pieza completa, entonces se va a ver raro. Yo quiero que el despiece de estas tablitas empiecen aquí, ¿no? Es cosa de irle explorando, pero en este caso, según yo, con 5 centímetros sobre el eje Y, me va a ajustar ese despiece. Voy a ver si también me lo cumple aquí. Entonces busco la parte de general. Y aquí en offset le digo 5. Le voy a poner más, le voy a poner 10. En este caso fue con 10 para que más o menos me empezara el despiece ahí. No fue suficiente, en mi caso en 5. Aquí sí es dependiendo lo que como ustedes les dé, no siempre es lo mismo. En este caso, en el ejemplo con 5 centímetros era suficiente, pero aquí no. Aquí en mi caso ahorita fueron con 10 para ajustar ese despiece. El resto de los valores los vamos a dejar, o yo los voy a dejar por defecto. Ustedes son libres de experimentar, de moverle, o sea, si se ponen a pensar, esto incluso podrían generar un muro de ladrillos. O sea, ahorita estoy haciendo tablas, pero si yo le digo que esto por ejemplo, son 24 por 6, esos son ladrillitos, ¿no? O 12 por 6, depende, ¿no? Depende cómo los veas, es un muro de ladrillos, porque incluso podemos mover el porcentaje de lo que se están. Aquí dice min offset, dice 20, pero si le pongo 0, vean que están todos alineados. Ese es el porcentaje que está desfasando. Pero bueno, en este caso voy a regresar a como tenía, 120 por 15, porque son tablas. Pero pues aplica para hacer otro tipo de cosas. ¿Ok? Una consideración importante. Bueno, antes de aplicar, antes de la consideración, ahora sí, vamos sobre nuestro plano. Vean que yo puedo apagar y prender el Floor Generator y ahí está mi plano, ¿ok? Acuérdense que son modificadores y pues son geometrías o modificaciones no destructivas que podemos alterar, prender y apagar. Sobre esto le voy a aplicar ahora sí un modificador de chaflán, de chamfer. ¿Ok? Le voy a aplicar un modificador que se llama chamfer o chaflán. Lo mismo que hicimos parecido a lo que hicimos con los muros. Le voy a aplicar ese chamfer. Y ese chamfer va a tener una cantidad de 0.5 centímetros. ¿Ok? 0.5 centímetros es lo único que va a tener. Por defecto dice 1, pero le voy a poner 0.5. Y ahora sí vean que el chaflán o el borde ya no es ese borde duro que se veía, sino un poquito más suave, que nos va a ayudar mucho a la hora del renderizado. ¿Ok? Ya esto le explicaré ya cuando veamos más a fondo la luz y los materiales, el por qué son importantes esos pequeños bordes. ¿Ok? Igual yo no le voy a mover nada más, pero ustedes pueden probar alterar los valores y ver qué les da. Si de repente ven cosas raras, es tan sencillo como borrar el modificador y volverlo a aplicar, ¿no? Entonces no pasa nada para poderlo aplicar nuevamente, ¿ok? Una consideración importante.
Las tablas que creó el Floor Generator no son planas, ¿ok? Pues como cualquier piso tiene un grosor y por defecto en este caso el Floor Generator las genera de 1 centímetro de espesor. Podemos decirles que sea de más, pero en este caso como no le movimos eso, nos genera sobre nuestro piso original. Tenemos las cosas, o tenemos 1 centímetro de lo que generó el piso de madera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando coloquemos cosas como lo que vamos a hacer ahorita o más adelante, es conveniente, podemos ponerlo tal cual, pero van a estar 1 centímetro enterradas, por así decirlo, enterradas en el piso. Y en algunas ocasiones eso puede generar sombras extrañas en las patas o en las bases de los objetos. No siempre, pero puede generarse. Entonces, en ese caso hay que considerar subir 1 centímetro los objetos sobre el eje Z, para que queden arribita del piso que acabamos de crear. ¿Ok? En este caso ese sillón pues está 1 centímetro arriba sobre el eje Z, no está en 0, 0 que sería aquí, sino que está 1 centímetro arriba. Podría dejarlo en el 0, 0, pero va a tener 1 centímetro la pata enterrada. Y como les digo, a veces, no siempre, a veces pueden generarse sombras extrañas. Entonces, si hay sombras extrañas, es probable que esté ahí algo enterrado. Si no pasa nada, lo pueden dejar así. 1 centímetro realmente no va a afectar visualmente. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ok? Voy a salvar esto, le voy a dar salvar, ¿ok? Recuerden ir salvando, nunca avancen sin ir salvando. Ahí se veía el pisito, se va viendo bien, tenemos ya una escena interesante. Voy a crear un zoclo, en este caso voy a crear el zoclo porque como todavía no decido, bueno, les voy a hacer el ejemplo de luz interior y luz exterior. Cuando hacemos un interior, o bueno, en general, lo importante son los detalles. Y a veces el no tener un zoclo se ve raro, ¿no? O sea, se ve extraño como el piso remata con el muro y a veces pareciera como que flota el muro. El zoclo siempre nos ayuda a disminuir ese efecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer un zoclo, pero primero voy a ocultar mi piso que acabo de crear. Lo voy a ocultar para que no me estorbe. Desde mi panel de layers no tengo que apagar toda la capa. Cada objeto es independiente de apagarse o prenderse. Entonces yo simplemente en mi capa 0 la puedo ampliar y buscar el plano que acabo de crear. Lo voy a mover para que se vea y lo apago, ¿ok? Cada objeto, o sea, puedo apagar toda la capa, pero como sigo trabajando sobre el layer 0, pues no puedo apagar la capa sobre la que estoy trabajando. En este caso, puedo apagar únicamente el plano que acabo de crear. Acuérdense que son libres de o pueden cambiarle el nombre a las cosas, porque a veces pues decimos plano y puede ser confuso. En este caso, si lo tocan y desde el panel de modificador, en vez de que se llame plane 001, pueden ponerle piso de madera, ¿no? Para identificarlo fácilmente. Yo lo voy a dejar así, o podría cambiarlo, o ustedes pueden cambiarlo. Voy a poner... ahorita son pocos objetos. Piso de madera. Entonces ya lo puedo identificar fácilmente para prenderlo y apagarlo. Son pocos objetos, pero cuando tengan, entre más compleja sea una escena, es importante no solo tener las layers organizadas, sino a veces incluso algunos nombres específicos, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? ¿Qué voy a hacer entonces? Ya que apagué mi plano que acabo de hacer, voy a crear un spline, ¿ok? ¿Dónde creamos esto? Desde la vista de top. Vista de top, F3 para quitar el shading. Con la letra G pueden apagar la retícula para que tampoco estorbe. ¿Ok? Panel de creación. Desde el segundo símbolo que es Shapes y una línea. Línea. ¿Ok? Panel de creación.
Panel de creación, segundo iconito de shapes o formas y vamos a crear una línea. En el 0, seguimos en el layer 0, por eso solo apagamos el foquito del plano, no apagamos toda la capa, para que únicamente ocultar el piso, que después vamos a volver a colocar. Ahora, el zoclo pueden crearlo a todo alrededor. O sea, en este ejemplo yo lo estoy creando desde aquí, todo esto, me voy por la orilla, por atrás, hasta arriba, me vengo acá arriba y vuelvo a bajar. Pueden hacerlo así, pueden hacer nada más de esta zona, como quieran. Nada más mi idea es que sea una toma interior o una toma exterior de esta zona o de esta zona, entonces es independiente. Como lo quieran hacer, simplemente para que conozcan estos modificadores, ¿ok? Como pueden ver, hay cosas que se ven medio curvosas, no se preocupen, lo importante es tocar los puntos. Eso sí es importante, tener el 2.5 de activado y tocar los puntos de las esquinas. Voy a empezar acá. Si de repente deja de ser una línea, como ahí me pasó, y empieza a salir una curva, no se preocupen, no se espanten, no pasa nada. Eso se genera porque se generan lo que se conoce como curvas Bézier, que son líneas curvas atadas a dos tangentes, ¿ok? Pero finalmente nada más es tocar los puntos necesarios. Le doy escape para cancelar la polilínea. Aquí cuando decimos línea, no importa cuántos segmentos hagamos, siempre va a terminar unido todo. Pero es que a mí no me marca los puntitos. Ya activaste 2.5D. Sí, pero, o sea, pues los marca, sí, pero... Ajá. Que a veces no, es que, por ejemplo, en este, no, es que estás... Aquí dale escape. Dale clic derecho al 2.5D. Y ponle nada más endpoints, quítale el grid. Ok, y midpoints. Y ahora sí, cierra. No, clear all no. Cierra. No la cierres. No la cierres. Porque esta parte del frente, aquí está la ventana. Aquí hay ventana, entonces ahí no queremos zoclo. Esa parte no queremos zoclo. Se puede borrar, no pasa nada. Importante ahorita lo que le pasaba a Natalia. Acuérdense que aunque tengamos el 2.5 de activado, denle clic derecho y recuerden tener activados endpoints y midpoints. En este caso ya tenía activado grid points. ¿Qué son los grid points? La retícula. Entonces ella estaba detectando los puntos de la retícula. Entonces que aunque estaban apagados, se movía dentro de una retícula. Entonces es bien importante ver que tenemos seleccionado. En este caso, yo siempre trabajo nada más como puntos finales y puntos medios. Porque si no, es un relajo con la detección de puntos. ¿Ok? Ahora, nuestra línea, pues vean que quedó curva, con zonas curvas, así como en el ejemplo, y a mí también, y posiblemente a ustedes también les quedaron zonas curvas. No pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra vez nos vamos a cambiar de panel, del panel de creación. Nos vamos a cambiar a nuestro panel de modificadores o modificación. Creamos nuestra línea desde el panel de creación. Una vez creada, nos movemos a la modificación y vamos a seleccionar sus vértices, sus puntitos. ¿Ok? Seleccionan todos los puntitos, todos ya están dentro de la forma, seleccionan todos los puntos. Es lo que voy a hacer ahorita. Me paso al panel de modificadores, vértices. Puedo hacer un cuadradote porque solo estoy dentro de la línea, entonces solo voy a agarrar cosas de la línea. Entonces estoy agarrando todos los vértices. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar clic derecho y le voy a decir que se comporten como esquinas. Aquí donde dice corner. Cuando le dan clic derecho, anteriormente en la clase pasada nos habíamos movido la parte de abajo a la derecha, que era convertir a. Ahora arriba a la izquierda, aquí en los nodos,
le podemos decir cómo queremos que se comporten. En este caso, que les decimos que se comporten como esquinas, como corner, y en ese momento va a eliminar cualquier curva que se haya generado. ¿Okay? Va a matar todas esas curvas Bézier y se van a volver líneas rectas. Es como el ortogonal en AutoCAD. Entonces, clic derecho, corner, y en ese momento se eliminaron todas esas curvas extrañas. No olviden salir o desactivar el botoncito de los vértices, porque ya salimos de los vértices. Si como en el caso de... Recuérdame tu nombre. Si como en el caso de Alejandro cerraron la polilínea, no pasa nada. Pueden pasarse a la parte de segmento y borrar únicamente esa parte que está en el frente de la puerta para borrarla. ¿No? Para no tenerla que volver, si ese fuera el caso, ¿no? Si yo hubiera cerrado igual aquí mi polilínea, después de hacer los vértices, me paso a la sección de segmentos y únicamente selecciono este segmento y lo borro, lo suprimo. Y ya, se arregla el problema. ¿Ok? Así de sencillo se arregla. Entonces, una vez que ya tenemos todo en corners, en esquinas, desactivo los vértices. Aquí a un ladito, en una vista de front o left, me voy a pasar a una vista de front o de left, en cualquiera de las dos, con la letra F o la letra L. Y aquí a un ladito del edificio, donde ustedes quieran, yo me pasé a la de frente, a la de front, puede ser la de left, no pasa nada. Vamos a crear un rectángulo. Desde el panel de creación, ya saben, panel de creación, solo manejamos dos paneles, creación y modificador. Creación, botoncito de formas, y al lado de la línea dice rectángulo. ¿Ok? Y voy a crear un rectángulo aquí, del tamaño que quieran, y ahorita lo modificamos. Esa es la ventaja, que lo crean y después se modifica. Voy a hacer un rectángulo más o menos chiquito porque lo necesito chiquito. Una vez creado, me paso a la parte de modificador y quiero que ese rectangulito mida 10 centímetros de altura y 2 centímetros de ancho, así chiquitito. ¿Ok? 10 y 2. ¿Ok? Así chiquito. ¿Qué estoy creando? Estoy creando el zoclo visto de lado, visto en corte, ¿okay? Visto así en un corte transversal. Estoy creando ese pequeño pedazo de pieza cerámica, plástica, de lo que sea ese zoclo, de madera, de lo que sea. Como no quiero que se vean como no quiero que se vean esas esquinas duras que no funcionan en los renders, ya veremos con calmita después por qué. Le voy a aplicar un modificador. Un modificador desde el panel de modificadores que se llama Edit Spline. ¿Okay? Eso sigue siendo un rectángulo, y vean que no tengo las opciones de vértices, no tengo las opciones de segmentos. Se las puedo crear de manera no destructiva. Desde el panel de modificador le aplico el modificador que dice que se llame Edit Spline, que haga que ese rectángulo se comporte como una spline. Lo busco y se llama Edit Spline, y en ese momento me activa las opciones de vértices, segmentos y spline. ¿Okay? Y ya puedo seleccionar pues ahora sí cualquiera de las esquinas y hacer cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a aplicar un chaflán a ese vértice, lo voy a seleccionar. Y desde aquí, de donde dice chamfer, aquí, le voy a decir que le haga un chamfer de 1 centímetro. ¿Ok? Selecciono ese nodo y desde donde dice chamfer, lo voy a buscar. Chamfer 1. ¿Ok? Y generó
ese chaflancito. Acuérdense que chaflán es cortar una esquina a 90 grados, cortarla más o menos a 45, o si se quieren ver muy franceses, un pan coupé. Pero es un chamfer, es un chaflán. Y vean que sigo teniendo el nodo agarrado, pero tiene dos puntitos verdes a un lado. Eso es la curva Bézier. Ahorita la curva no está modificada, pero esto se genera con una curva partiendo de estos puntos. Esos puntos controlan las tangentes de las curvas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues únicamente agarramos un poquito los nodos, los puntos verdes. Vean que si yo toco el punto verde con el clic sostenido y lo empiezo a jalar, eso se hace como una ligera curva, tanto el de arriba como el de abajo. Lo puedo jugar con él para hacer esa pequeña curvita. Eso es una curva Bézier, que es una curva que está atada a dos tangentes. Entonces son muy usadas en diseño porque son curvas muy fáciles de controlar para lograr las formas muy orgánicas de manera sencilla. ¿Ok? Entonces ya tengo ese perfil que tiene ahí un boleadito en una esquina. Y ahora me voy a regresar a la línea, ¿ok? A mi línea que hice originalmente, alrededor de todo el interior. Puede ser desde una vista isométrica, sin mayor problema. ¿Ok? Ahí tengo mi línea. Y le voy a aplicar un modificador que se llama sweep. ¿Qué significa en inglés sweep? Barrer. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a ser un barrido. Va a ser un barrido por lo que nosotros le indiquemos, que en este caso es una línea, un segmento de línea. Cuando yo lo aplique directamente o cuando lo ponga, que le ponga sweep, ¿okay? En ese momento ya hizo algo, ¿okay? Ya hizo algo. ¿Qué hizo? Aquí me está diciendo que está aplicando un ángulo a toda esa línea, ¿ok? Vean que a esa línea lo que le hizo es un ángulo a 90 grados, se lo aplicó a todo alrededor. Tiene más cosas, puede aplicar formas de tubo, formas de U. Aquí, por ejemplo, dice que es un ángulo, pero puede ser una barra, o puede ser un canal, o puede ser un cilindro, o puede ser un tubo, un pipe, puede ser una T. O sea, vean que, por ejemplo, para hacer un modelado de una estructura es sumamente rápido. Simplemente trazamos líneas y le decimos, ok, esta es una T, esta es una C, esta es tal cosa. Y se genera rápido eso, ¿no? En este caso es un chaflancito, pero ¿qué nos permite hacer el sweep? Nos permite usar una sección propia, Use Custom Section. Simplemente la seleccionamos, le damos aquí en la flechita, en el pick, el que dice pick, y le vamos a dar clic a nuestro pequeño perfil que anda por acá perdido. Es lo único que hacemos. Le voy a decir seleccionar o usar un custom section, pick, y le doy clic a este, ¿ok? Y en ese momento, toda esa línea tiene el perfil de ese zoclo que yo acabo de crear, ¿ok? Pero todavía no está bien colocado. O sea, si lo vemos detenidamente, lo voy a ver desde un front o desde un top. Uno, vean que está justo a la mitad, entonces la mitad está abajo del piso, está metido en el muro y pues no está muy bien colocado en algunas zonas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No pasa nada. Vamos a moverle algunos ajustes. Primero, con clic derecho sobre las opciones de mover, ya saben, desde el botoncito de mover, clic derecho. Y lo vamos a mover a
a 1 centímetro sobre el eje Z. ¿Ok? Dice que sigue estando enterrado, está bien, no pasa nada. Está enterrado porque tenemos que decirle que el pivote no sea en el centro. Porque lo que está haciendo es que a partir de la línea es el centro y a partir de ahí genera todo el perfil. Depende del perfil que estén usando. Esto no aplica, estos ajustes no aplican para todo. Hay que ir jugando para lograr lo que queremos, depende de lo que estemos modelando. En este caso hay que buscar que el pivote sea en una de las esquinas. En el ejemplo funcionó en esa, voy a ver si aquí funciona igual. Si no, hay que buscar en qué esquina es la que funciona. Digo que el pivote es aquí, ¿ok? Ya está bien, pero, o sea, ya está sobre el piso, ya está abajo, pero sigue estando dentro del muro. Y en este caso, le voy a decir que en el ejemplo le pedí que me lo espejeara sobre el plano XZ. Vamos a ver si eso lo arregla. Espejear sobre el plano XZ. Y en este caso no me lo está colocando sobre el plano XZ. Vamos a ver si cambiando la extrusión aquí, casi lo logramos. Ahí estamos. En este caso, en el ejemplo, era la esquina de abajo a la derecha para que quedara dentro. Ahorita que lo hice, fue la esquina de abajo a la izquierda para que quedara dentro. ¿Okay? Por eso les digo, no siempre va a ser lo mismo, hay que jugarle hasta encontrar. ¿Okay? Y en este caso no tuve que espejear el plano, porque si lo espejeo, la curva queda hacia adentro del muro y yo quiero que vea hacia afuera, ¿no? Entonces, no siempre va a ser lo que yo estoy en el ejemplo, no siempre va a quedar, pues porque pues cambia, el que a veces cambia, ¿no? Por alguna razón no aplica siempre. Pero vean que en la otra esquina funciona bien. Aquí al centro también se ve bien. Entonces ahora sí ya tengo mi zoclo correcto alrededor de todo mi cuarto interno, ¿ok? Entonces hay que jugar, si las cosas o los valores que yo no les doy, hay que jugar, o sea, en este caso simplemente es que buscar el pivote correcto y si tenemos que o no espejearlo en alguno de los planos. Entonces, para que vean que no siempre es la misma, es el mismo modelo que estoy haciendo y no con los mismos valores no se genera, ¿ok? Bueno, ya terminamos esos detalles interiores, vamos a salvar para evitar problemas, ¿ok? Vamos a amueblar un poco la escena. ¡Ojo! Ya a partir de la otra clase me voy a pasar a la parte de la iluminación. Ya para la otra clase sí ya instalen V-Ray. Si no o sea, no vamos a alcanzar a modelar todo lo que está aquí. Para eso está la presentación, para que ustedes vayan terminando de modelar la escena y la entreguen junto con el render. O sea, cuando el último día que tenemos para entregar el render, hasta ese día tienen para terminar de modelar. Pero no quiere decir que no puedan ir adelantando el render, o sea, las dos cosas a la par. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a amueblar esta escena. Empezando por importar. Empezamos modelando cuando importamos un archivo de AutoCAD, que en este caso fue archivo importar, ¿ok? Pero cuando queremos juntar o importar otro objeto de 3D Max a nuestro modelo, como cuando metemos un bloque en AutoCAD, vamos a decirle que vamos a importar y vamos a mezclar. Vamos a darle un merge, porque necesitamos mezclar. Necesitamos decirle que desde el archivo, del menú File, vamos a importar y vamos a mezclar. Vamos a mezclar un archivo. ¿Ok? File, Import, Merge. Y vamos a buscar el archivo del sillón. ¿Okay? En este caso vamos el sillón que se llama sillón Stockholm.max. Vamos a buscar ese. El que ya habíamos descargado previamente. Aquí lo tengo, sillón. Me dice que está creado en un V-Ray de antes. Digo que no pasa nada, que me lo abra, que así está bien.
Depende, en este caso pues es un sillón solito, ¿no? Pero si en ese archivo tienen más cosas, aquí les van a aparecer todos los objetos que tienen. En este caso solo está el sillón, le doy clic al sillón y le digo OK. Si fuera un archivo con más cosas o más muebles, ¿no? Pues ahí seleccionan lo que quieran o seleccionan todo y lo importan, lo mezclan. En este caso simplemente le doy sillón y le digo OK y va a aparecer el sillón en su escena. OK, sillón, OK. Y voy a prender, ahora sí, mi piso que había apagado. Voy a volver a prender. OK. Y aparece ahí el sillón, ahí está. Ahí lo tengo. F3. Ahí está el silloncito. OK, bastante sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues lo voy a acomodar usando las opciones de mover con la letra W y rotar. Lo voy a acomodar aquí en la escena. Otra vez, importante, como creamos nuestro piso de madera, pues es importante subirlo 1 centímetro sobre el eje Z para que no quede enterrado. ¿Ok? Yo prefiero moverlo desde una vista de top, como les había dicho. F3 para quitar el shading. Y lo muevo. Aquí a lo mejor les conviene desactivar el snap, porque cuando yo lo muevo pues me empieza a detectar todas las secciones del piso, me empieza a detectar un montón de puntos. Entonces lo voy a desactivar para no tener tanto problema, para que se acomode más fácil. Entonces lo voy a colocar aquí y igual lo voy a rotar para que quede un poco giradito a 45. Ya luego iré armando la escena, pero ahorita pensando que la cámara va a estar aquí en el fondo de la habitación, viendo para acá, para el ventanal, va a haber el patio, va a haber un sillón y va a haber una mesita y otras cosas. ¿Ok? Entonces ya lo colocamos, ya tenemos ahí nuestro sillón bien bonito. Desde la vista de front o la vista de top, vemos que efectivamente nuestro sillón está enterrado en nuestro piso. Entonces, clic derecho sobre la opción de mover y aquí desde el eje, desde la parte de Offset Screen, por alguna razón me dice que en Z está en .011 centímetros. ¿Quién sabe por qué? Entonces, le voy a decir aquí en Z que esté en 1 o le puedo decir que sobre Z lo mueva a 1. No, eso es cosa rara, lo voy a poner desde el absoluto, en el absoluto que esté en 1. Y ya está ahora sí, exactamente sobre mi piso. ¿Ok? Para no errarle. Ya está colocado. Como les digo, puede estar 1 centímetro enterrado y pues realmente, muy probablemente no pase nada, pero pues puede que sí. Entonces, para curarnos de espanto, para no tener sorpresas, vamos a colocarlo como se debe. Ya está ahí adentro nuestro sillón. ¿Ok? Este mueble o este objeto en particular, así como otros que pueden encontrar o pueden bajar de internet, está creado como un grupo, ¿ok? Está agrupado, así como cuando agrupan cosas en cualquier otro programa, llámese Canva, PowerPoint o cualquier cosa que agrupan cosas. Aquí también en 3D Max se puede hacer. Y porque está compuesto de dos cosas, el sillón y las patitas, ¿ok? Entonces, desde el menú de grupo, ustedes pueden desagruparlo o sin desagruparlo, nada más abrir el grupo para poder tocar de manera independiente las patitas o el sillón como tal. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando coloquemos el material, si tenemos el grupo cerrado, por así decirlo, y tocamos el material que le apliquemos, pues se va a aplicar a toda la selección, ¿no? Si queremos un material específico para las patas, por ejemplo madera, tenemos que abrir el grupo y seleccionar ya sea las patitas o la parte del sillón. Simplemente para que lo sepan. Entonces, ahora voy a crear una tela. Aquí vamos a ver de qué están hechas sus computadoras. ¿Ok? Me voy a mover a la vista de top y voy a crear un panel. Me voy a ir a la vista de top. Voy a mover un poquito el sillón a la izquierda para tener espacio.
Voy a crear un plano de 60 por 180 centímetros que esté más o menos sobre. Voy a crear un plano, ya saben, desde el panel de creación, geometrías, plano, al igual que le hicimos con el piso. Voy a crear un plano de 60 por 180, más o menos. ¿Okay? Pueden hacerlo más grande, más largo, más ancho, como quieran. En este caso va a ser de 60 por 180, pero bien importante, aquí en los segmentos los vamos a subir. Les vamos a decir que queremos 50 segmentos de cada uno. ¿Okay? Ahorita tiene poquitos, tiene como 4 de cada uno, tiene 4. ¿Okay? No, queremos que tenga 50. 50 y 50. Ya veremos por qué eso es importante. ¿Ok? 60 por 180 y 50 segmentos en cada lado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a aplicar un modificador de Edit Poly. Modificador de Edit Poly. Desde el panel de modificador. ¿Ok? Para poder seleccionar pues cada uno de estos pequeños cuadritos. Puedo seleccionarlos de manera independiente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir seleccionando uno sí y uno no, uno sí y uno no, y los voy a suprimir. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando como unas barbitas. ¿Ok? Esto van a ser como unas barbitas. Voy a borrar uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y van a ser como las barbitas de una tela, ¿no? De una cobijita, de un chal, de algo que está ahí. Ok, entonces con control pueden ir agregando cosas a la selección o pueden ir borrándolas una por una. Aquí esto ya es como quieran. Yo las borro hasta el final para no brincarme. O sea, para saber que estoy realmente una sí y una no. Ok, suprimir o delete. Y del otro lado hago lo mismo. Una sí y una no con control. Una sí y una no. Hasta llegar al final. Y lo borro, ¿ok? Simplemente para darle ese pequeño detallito en las orillas y que se vea más interesante. No olviden desactivar la parte de polígonos. Acuérdense que cuando entramos a un polígono o a cualquiera de esas opciones hay que activarla y cuando la desocupamos desactivarla porque si no, no podemos seleccionar nada más. Entonces ya borramos los paneles, los planos intercalados para generar ahí unas bonitas barbitas. Y ahora vamos a moverlo y a ponerle nombres. Aquí por eso les decía que es importante nombrar las cosas. En este caso voy a seleccionar el plano que acabo de crear y llamarlo tela, cobija, como lo quieran llamar, ¿no? Ahorita se llama plano 001 otra vez. Le voy a decir que esto se llama tela, cobija, como quieran que se llame. Ya había renombrado mi piso, ya se llama piso de madera. Entonces ya las dos cosas tienen su nombre. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a mover esa tela, nada más a la altura, o sea, no hay una altura específica, nada más quiero que esté arriba del sillón, porque lo que voy a hacer es hacer que esa tela caiga sobre el sillón, ¿ok? Voy a simular que está cayendo esa tela, entonces necesito que esté arriba de la tela, arriba del sillón. Entonces voy a seleccionar la tela y directamente puedo agarrar aquí el eje Z con la opción de mover hasta estar arriba del sillón, ¿ok? Ahí estamos, ya está arriba del sillón. Desde una vista de front podemos verificar que efectivamente ya estamos arriba del sillón, ¿ok?
Y ahora lo que vamos a hacer es que a esa tela, a ese rectángulo que acabamos de nombrar como tela, le vamos a aplicar un modificador que se llama ropa, cloth. ¿Ok? Ese modificador se llama cloth. Se lo aplicamos y le vamos a dar en el botón que dice propiedades de objeto, Object Properties. ¿Ok? Eso les va a abrir este cuadro que tenemos aquí, este cuadro. ¿Ok? Y vamos a decirle que vamos a agregar objetos. ¿Okay? Ahorita solamente ahí está listados el que dice tela y vamos a agregar objetos. Vamos a agregar el objeto que se llama sillón y el objeto que se llama piso. Voy a agregar objetos. Me abre mi cuadro de layer. Y como ya los nombré, vean la importancia de nombrar las cosas, porque aquí, por ejemplo, me dice polyline, 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 polyline. Si tuviera puros planos, pues imagínense patinarle al que es, ¿no? Entonces, por eso aquí es el sillón y el piso de madera, ¿ok? Vamos a agregar esas dos cosas. Pueden agregar todo el sillón, o en este caso, agrego el piso de madera y agrego el sillón completo. O desplegando aquí el sillón, le doy en asiento. Que es bien importante, como el sillón es un grupo, tienen que abrir el grupo o darle en la flechita y decirle que van a seleccionar el asiento, porque es con lo que va a caer esa tela. Entonces ya tenemos aquí asiento, piso y tela. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a decir qué cosa es cada una. ¿Ok? Voy a seleccionar el asiento y el piso con control para que se pongan azulitos. Asiento y piso. Y en la parte de abajo le vamos a decir que son objetos de colisión. ¿Ok? Decimos que son objetos con los que va a chocar eso. Estos son objetos de colisión. Y la tela... Y a la tela le vamos a decir que es una ropa, que es un cloth, arriba. Un cloth. Tiene varios, aquí en los presets tiene varias cosas, ¿no? Poliéster, satín, seda. Le vamos a poner el normalito, el común, que es el algodón, el de cotton. Pueden probar con otros si así lo quisieran, con franela, con lo que quieran, ¿no? El de algodón generalmente da buenos resultados. Entonces vamos a ponerle ese de algodón. Vamos a decir algodón, ¿ok? Y una vez que ya hicimos esto, le vamos a dar OK. ¿Sale? No ha pasado nada aún, ¿ok? No ha pasado nada aún. Antes de continuar, por favor, salven su archivo. Antes de continuar, salven su archivo, bien importante. Y ahora es donde sí viene lo mero bueno, ¿ok? Le van a decir, aquí en la parte de simulación, le van a decir que simule local. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues le va a aplicar la simulación al objeto que va a empezar a caer sobre los otros, ¿ok? Entonces el que seleccionamos como tela de algodón se comporta como una tela de algodón y los objetos de colisión con eso se va a detener, ¿ok? Entonces, no intenten hacer otra cosa mientras se esté haciendo esto, ¿ok? Porque está simulando física real. Entonces, una vez que estén a gusto con a veces incluso puede pasar que la tela se deslice y se caiga del sillón, ¿ok? No pasa nada. Lo que puede pasar es que lo quiten y le digan que lo resete, que reset state y lo vuelve a regresar, ¿no? Lo vuelven a simular e incluso si ustedes le dan un clic sostenido, o sea, como que lo pican y lo jalan, pueden jalar un poquito la tela, vean cómo la jalo, o para generar unas arruguitas. Obviamente eso les va a requerir procesamiento de su computadora, pero el chiste es lograr algo que ustedes vean que se sienta interesante, ¿no? Lograr esas arruguitas. Una vez que estén a gusto, paran la simulación y ya.
Ya quedó la tela. Y esta es la tela que cayó ahí sobre el sillón, ¿ok? Y ahora vamos a hacer que esa geometría sea todavía más suave, ¿ok? Vamos a aplicar un tercer modificador que se llama Turbo Smooth, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Va a suavizar cualquier cosa que le aplique en Turbo Smooth, la va a suavizar y le va a generar muchas más caras y la va a suavizar aún más, ¿ok? Entonces vean que ahora esto se ve todavía en una geometría mucho más suave, ¿ok? Por eso era importante que el plano tuviera 50 y 50 segmentos de cada lado, porque si hubiéramos dejado en 4 esto se hubiera doblado, pero como en 4 partes, como si fuera una hoja de papel muy dura. Entonces no queremos eso. La importancia de las subdivisiones en estas simulaciones cuenta. Pero no, tampoco podemos exagerarla porque entonces le exigimos de más a la computadora. Tenemos que buscar algún punto medio, ¿ok? Pero vean que ya se ven ahí las barbitas, se ve la simulación de la tela, sin incluso estar renderizando se generan esos pequeños brillos característicos de la tela en los pliegues. Entonces vean que es algo muy muy útil. Ahí, como les digo, ahí van a ver su computadora de qué está hecha. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos un sillón, ya tenemos tela, ya tenemos piso. Voy a salvar. Siempre que terminen una parte, salven. ¿Ok? Y ahora voy a modelar una mesita. ¿Ok? Voy a modelar una mesita muy sencilla. Sigo en mi capa 0. Sigo todo haciendo en la capa 0, no pasa nada. Voy a crear un cilindro desde el panel de creación, geometrías, y ahora voy a crear un cilindro. ¿Ok? Un cilindro bastante sencillo que va a tener 40 centímetros de radio y 2 centímetros de altura. Es lo único que voy a hacer por el momento. Y pueden hacerlo desde una vista así en isométrico o en top, como quieran. Estos muebles los voy a modelar fuera ya de mi modelo y después los muevo adentro. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer una maraña de líneas, ¿ok? Entonces es más fácil que los modele aquí a un ladito y luego los muevo para adentro. Entonces aquí voy a crear un cilindro, ¿ok? Nada más lo creo y después lo ajusto. Entonces hago el cilindro y me paso al panel de modificador, al panel de Modify, y le voy a decir que tiene de radio 40 centímetros, una altura de 2 centímetros. En la altura tiene un segmento y en la tapa va a tener 3, ¿ok? Entonces es 40 de radio, 2 centímetros de altura, chiquitito, una mesa, pues es un tablón de madera. Segmentos en la altura, le decía que 1, y segmentos en la tapa 3, ¿ok? Para que genere eso. Y los lados, por defecto estén 18, le voy a decir que quiero menos, que quiero 16 lados, ¿ok? Esas características van a tener esta mesa, después la vamos a suavizar, pero empezamos por algo un poquito más duro, más burdo. Radio 40, esto va a ser una mesa de 80 centímetros, la altura de 2, pueden hacerla más gruesa si así lo desean, un tablón más grueso de madera, de 2, de 4, de 5, ¿no? Si es una mesa de parota, por ejemplo. Pero ahora sí que en este caso es de 2, podría darle incluso un poquito más. Le voy a dar para el ejemplo a lo mejor 4, ¿no? Puede ser 4, puede ser 2, lo que quiera, ¿no? Ahí la idea es ir jugando. Y vamos a aplicarle un modificador de Edit Poly para poder tocar sus vértices. Modificador de Edit Poly, y me habilita las opciones de vértices, orillas, bordes, polígonos y objeto. ¿Ok?
Entonces, si se dan cuenta, yo generalmente tengo 2 columnitas aquí porque empiezan a aparecer muchas cosas y a veces en 2 columnas es mejor verlas. Y como solo tenemos un viewport, pues a mí se me hace más cómodo, ¿no? Por eso van a ver que en las capturas están estas 2 columnitas, pero por defecto ustedes tienen una, pero no pasa nada, pueden arrastrar hasta que aparezcan 2. O como se sientan cómodas o cómodos, lo hacen. Ok. Voy a seleccionar mi opción de orillas o de edge. Acuérdense, los polígonos pues son todos estos. Los nodos son pues cada nodo, donde se juntan los edge. Los edge son estos pequeños unidos por 2 vértices. Ok. Y vamos a crear o vamos a seleccionar el vértice de arriba y el vértice de abajo, ¿no? Con una ventanita los podemos seleccionar. Y vamos a usar estas 2 opciones que dicen aquí abajo. Hay una opción que dice ring y una opción que dice loop. ¿Ok? Eso es una manera de seleccionar cosas muy rápidas. Hacer un loop o hacer un ring. Si buscan tutoriales de modelado poligonal, van a escuchar muy seguido esas 2 palabras. Un loop o un ring. ¿Qué es un loop? Un loop, como su nombre lo indica, pues es un bucle, un círculo o un ciclo. ¿Qué es lo que hace un loop? Une orillas o edges continuos, donde termina, une el siguiente y une el siguiente y une el siguiente. ¿Okay? Y un ring selecciona los edges paralelos así mismo. ¿Okay? Si tocan una, en este caso estoy tocando ese y presiono el botón del loop, vean que selecciona le da toda la vuelta. ¿Okay? O si doy un clic afuera para quitarle la selección, si selecciono el ring, selecciona todos los que están paralelos a él. ¿Okay? Entonces eso es una selección muy rápida para hacer subdivisiones y hacer modificaciones. Entonces voy a seleccionar estos 2 nuevamente y les voy a aplicar un loop para que esos 2 le den la vuelta a toda la geometría. Le doy un clic afuera para quitar la selección. Selecciono estos 2 y les aplico un loop y en ese momento selecciono todo. ¿Por qué? Porque si no tendría que yo con control ir de uno en uno. Pues ahí les encargo cuando termina, ¿no? Es más fácil seleccionar las dos, aplicamos un loop y seleccionamos toda la vuelta. Una vez que hacemos eso, le aplicamos su chaflancito, un chaflán. Vean que esta es una opción que estamos ocupando a cada rato para suavizar bordes, pero desde el cuadrito, no desde el botón chamfer, desde el cuadrito que está a un lado del botón chamfer, para que nos aparezcan estas opciones de aquí. En este caso, bueno, pues va a ser un chaflán de 0.4 centímetros, puede ser más si así lo desean, pueden jugar. Ok, aquí le estoy diciendo que es de 0.4, puede decir que es de 0.5, depende, en el ejemplo le puse de 0.4 porque la altura era de 2 centímetros, aquí la hice de 4 centímetros la mesa, entonces el chaflán puede ser un poquito más grueso, con un radio más amplio de 0.5 centímetros, 5 milímetros. Lo demás lo puedo dejar por defecto y no pasa nada. No olviden presionarle la flechita para que se confirme, si no, no se aplica nada. Te digo que sí, ¿ok? Y ya tenemos nuestra mesita con nuestro borde suavizado, ¿ok? Acto seguido, le voy a aplicar un Turbo Smooth. Nuevamente, desactivo primero el Edge para ya no seleccionar las orillas. Acuérdense, salirse de la selección de Edge o de polígono que estén seleccionando. Y ahora sí, nuevamente, le aplicamos sobre el Edit Poly, le aplico un Turbo Smooth. ¿Ok? Le aplico un Turbo Smooth. Y en este caso, solo en este caso, le voy a decir que las iteraciones o el número de veces sean 2. Por defecto es 1. ¿Ok? Aquí le voy a decir, vean que está en 1 y lo voy a subir y le voy a decir que son 2. ¿Ok? Y subdivide más todavía. ¿Ok? El Turbo Smooth es un modificador muy común que se usa después de hacer una geometría o un modelado poligonal básico. Realmente el modelado poligonal se hace en low poly, lo que le llaman de low poly, bajos polígonos.
para controlar fácilmente, y después se suaviza, ¿ok? Pero hay que tener cuidado cuando suavizamos. Entonces, por lo general no se recomiendan más de 4 iteraciones porque hace geometrías sumamente complejas y cargadas de polígonos, ¿ok? Y entre más polígonos, se ve más suave, se ve más bonito, pero el modelo se vuelve más difícil de manejar. En este caso, para que esté suavecita la mesa, le dejamos en 2. Como les digo, la recomendación es no pasar de 4, dependiendo qué tan dura sea la geometría original. Pero vean que si yo le voy subiendo, ya es infinito, y vean que me dice, cuidado, ya te estás pasando y tu computadora va a crashear, ¿no? Le digo ok, y me regreso a 2. ¿Okay? Porque te avienta la advertencia, cuidado porque te estás pasando de polígonos. Ahora sí, ya tengo si activo el shading con F3 y F4, vean que se ve una mesita suavecita, muy bonita, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer las patas de la mesa. Igual, son cilindros. Ya hice la mesa, la voy a salvar, Save, F3 para desactivar esto. Voy a crear un cilindro de 1 centímetro de radio y 30 centímetros de altura. Ok. Voy a hacer un cilindro, a crear un cilindro, y luego lo modifico para que tenga 1 centímetro de radio y 30 centímetros de altura. O sea, hace 2 centímetros de totales. Y en este caso va a tener en los segmentos en la altura solo 1 y en la tapa va a tener 2. Y aquí sí le dejamos las 18 caras. Aquí sí se las dejamos. 1 en altura, 2 en la tapa. Y le regresamos sus 18 lados. ¿Ok? Esto se va a ver así. Y le activamos el Smooth. Ese siempre está activo. ¿Ok? Entonces queda este tubito que va a ser la pata. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos con la tecla Shift activada. Vamos a crear una copia. ¿Ok? Con la tecla Shift activada y la opción de mover. Tecla Shift activada y en cualquier dirección ustedes lo mueven. ¿Ok? Y lo vamos a copiar, bien importante, lo vamos a copiar 3 veces, pero, ojo, con la opción de instancia. Anteriormente con las ventanas hicimos copias, si se acuerdan. Ahorita vamos a hacer instancias, ¿ok? Para que vean la diferencia. Voy a decir que voy a hacer 3 instancias, para que sean en total las 4 patitas. Entonces, instancias, y quiero que sean 3, ¿ok? Puedo mover las patas de manera independiente, ¿ok? Cada una en su posición es independiente, pero vamos a ver qué pasa ahorita, ¿ok? Como les pongo aquí, una copia de un objeto es independiente, pero una instancia es un espejo, ¿ok? Se puede decir que es un clon. Es un clon del objeto original o entre sí son clones. Lo que haces a uno afecta a todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a desactivar el Turbo Smooth de mi mesa y voy a acomodar las 4 patitas en su lugar correspondiente, ¿ok? Aquí en la mesita. Entonces, voy a quitarle a la mesa el Turbo Smooth, nada más lo apago, no se lo borro, nada más lo apago. Y desde una vista de top, por ejemplo, ya saben, ahora sí con mi Snap activado lo vuelvo a activar. Y puedo... Como tengo mi Snap activado, pues rápidamente me selecciona ahí los puntos para las 4 patitas. Y desde una vista de front, tengo que subir mi mesa. Como yo sé que la pata mide 30 centímetros, pues tengo que subir sobre el eje Z mi mesita. 30, y entonces ya queda ahí. Mi tabla queda sobre mis patitas, ¿ok? Ya tenemos ahí todo.
Por eso es que manejamos el 2.5D solamente con puntos finales y puntos medios, porque rápidamente movemos y seleccionamos, y si sabemos de qué tamaño son las cosas, pues rápidamente asignamos alturas y no nos demoramos en estarle atinando a las cosas. Entonces ya si quiero puedo volver a activar el Turbo Smooth. Lo vuelvo a activar o lo desactivo, como queramos. Ahorita lo voy a tener desactivado y al final lo voy a volver a activar. No pasa nada, ¿ok? Voy a seleccionar una de las patitas, me voy a acercar y voy a una de las patitas le voy a aplicar su Edit Poly, ¿ok? Le aplico su Edit Poly a una de las patitas y con la opción de Edge o de orillas, activo mi opción de orillas. Selecciono todas las líneas verticales y le voy a dar clic aquí a donde dice conectar, pero no a la palabra conectar, sino al cuadrito junto a la palabra conectar. Y si recuerdan lo que hacía Connect es que hacía una unión de manera transversal entre todos los bordes que nosotros seleccionábamos, ¿ok? Entonces, justo va a hacer eso, pero bien importante, voy a seleccionar Connect, aquí me acerco una vez, pero vean que aquí les estoy diciendo que lo va a mover 98, estas opciones no las habíamos movido. ¿Por qué? Porque puedo decir que lo conecte una vez, ¿no? O dos veces, o tres veces, ¿no? Una vez, o dos veces, o tres veces. Ahí se alcanza a ver un poquito el rojito. Pero vean que yo puedo decir que esas conexiones estén juntas o estén separadas. O que estén más hacia arriba o más hacia abajo. ¿Ok? Entonces lo que quiero es que solo lo conecte una vez. Esto va a ser 0. Y lo va a conectar. Este 98 no son centímetros, es un porcentaje, ¿ok? Es un porcentaje del centro hacia abajo. O sea, 98% hacia abajo o 98% hacia el otro lado. Esto más bien es un porcentaje, no es un valor en centímetros. Entonces ahí sí hay que atinarle más o menos, o a ojo. En este caso a 98 funciona bien, porque quiero que genere ese pequeño bordecito, ¿ok? Y le digo palomita. Acuérdense siempre presionar la palomita. Presionamos la palomita. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Me cambio a... Estaba en Edge, ahora selecciono polígonos. Selecciono polígonos. Y lo mismo puedo hacer voy a seleccionar aquí el polígono. Y en este caso ahí sí voy a tener que irme seleccionando todos los con Shift presionado. Vamos a ver si funciona. No, Shift con Tab. Quiero hacer un loop, en teoría a veces, no siempre, cuando seleccionan un polígono, un poly, y presionan Shift y presionan el contiguo, hace un loop. Pero en este caso pues lo va a tener que hacer a la antigüita. Y con Control ir seleccionando toda la orilla, ¿ok? Quiero seleccionar toda esa orilla y voy a darle clic a la opción de extrusión, a Extrude, pero no al botón, al cuadradito que está a un lado, ¿ok? Le voy a dar al Extrude y le voy a hacer una extrusión de 0.5, ¿ok? Va a ser una cosa rara, ¿ok? Va a ser una cosa rara, pero justo arriba del valor de 0.5 hay una opción, esta opción, ¿ok? Esta opción modifica el cómo se está haciendo la extrusión.
En este caso me está moviendo toda la extrusión, le está tratando de hacer sobre el eje Z, pero le puedo decir que no, que la haga a partir de cada una de las caras, que la haga hacia afuera, ¿okay? O que la haga por separado, ¿okay? O que la separe. Vean que hay diferentes opciones, ¿okay? En este caso, pues le vamos a decir que las haga por los polígonos, o sea, que extruya de las caras para afuera, uniéndolas todas. ¿Ok? Y una vez que ya lo veamos correctamente, le damos clic en la palomita. ¿Ok? Le damos clic en la palomita. No olviden desactivar la opción de polígono. Aquí, no olviden desactivar esta opción de polígono. ¿Ok? Y como era una instancia, como copiamos las patitas como instancias, al momento de que yo hice esto en una, las otras 3 patitas quedaron exactamente igual, ¿no? Eso es la diferencia entre una copia y una instancia. Una instancia es un espejo, es un clon del objeto original, o entre sí son un clon de sí mismos. Entonces esto es muy útil, por ejemplo, para las patitas, si queremos que todas las ventanas se comporten igual, o las luces, si estamos copiando, funciona para muchas cosas, ¿no? Si estamos copiando varias luces y queremos que todas esas luces sean iguales, o podemos controlarlas todas al mismo tiempo, podemos generarlas como instancias. Entonces, para entender la diferencia entre copias e instancias, esto es muy fácil. Voy a volver a activar el Turbo Smooth de la mesita, que lo tenía desactivado. ¿Ok? Tanto el Edit Poly y el Turbo Smooth los tenía desactivados por alguna razón, no pasa nada, ya están activos nuevamente. Y ahí está una mesita, igual, muy sencillita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las voy a seleccionar y voy a crear un grupo. Las selecciono todas y desde el menú grupo le digo que voy a crear un grupo. Lo mismo que como el sillón que acabamos de importar, selecciono todo y creo un grupo que se va a llamar mesa. Para poderlos mover todo como un solo objeto. ¿Okay? Entonces ya podemos mover todo como un solo objeto. Lo voy a pasar para dentro de el modelo y cerciorándome de subirlo sobre el eje Z 1 centímetro. Que esté aquí en 17, que esté en 18. ¿Okay? Ojo, vean que aquí en el mundo, en real, al momento de crear la mesa en un grupo, pues su pivote o el gizmo de donde le estoy agarrando está al centro del objeto. Entonces en realidad no está en 0, sino que está a la media entre todo esto, que era 17, entonces lo tuve que subir 1 centímetro a 18 para que estuviera sobre el piso de madera. ¿Okay? Este gizmo se puede bajar igual, no pasa nada, pero para que entiendan que luego puede pasar que el punto de agarre de un objeto puede no estar en la base. Puede estar arriba, puede estar en medio, puede estar a un borde. Nada más hay que tener cuidado de dónde estamos agarrando las cosas. Voy a salvar. Salvar. Y vamos a hacer rápido unos jarrones. ¿Cómo van? ¿Ya se cansaron o aguantan los jarrones? O sea, porque ya desde aquí ya ustedes van a moderar lo que falta con la presentación, ¿eh? Nos echamos los jarrones. Sale. Voy a importar el otro archivo que faltaba, el que se llamaba perfiles, creo que se llamaba. Igual ya saben, desde el menú archivo, importar, voy a importar mi archivo de jarroncitos, modelado, perfiles, aquí está, ¿ok? Está en metros, le decimos que lo rescale, todos son entidades, acuérdense, está en metros, le pedimos que lo rescale. Todos son entidades, todo lo demás se queda por defecto y le decimos OK. Y esto está aquí,
Ahí se importaron los jarroncitos. ¿Okay? Vamos a mover los jarroncitos. Como venían de AutoCAD, pues se importaron aquí en planta. Aquí están esos perfiles. ¿Qué voy a hacer? Los voy a rotar para que estén paraditos sobre el eje Z. Los roto 90 grados. ¿Ok? Los roto 90 grados. Los puedo separar un poquito entre ellos. ¿Sale? Nada más para tenerlos ahí. Ya están los tres. ¿Ok? Esto es bastante sencillo. Voy a seleccionar la primera línea. Como son cosas de AutoCAD, las importa como splines y por defecto ya traen los objetos o las características de un spline, que son los vértices, los segmentos y toda el spline. Entonces eso ya lo trae por defecto, no hay que modificarle nada. Le voy a decir que selecciona vértices y voy a suavizar un poquito los bordes. Voy a seleccionar el vértice deseado, por ejemplo este de acá abajo, y desde la opción Fillet, desde esta opción Fillet, aquí sí no hay botoncito ni nada. De preferencia hay que hacerlo como, pues, darle clic sostenido hasta que más o menos veamos un suavizado deseado. ¿Okay? Voy a ir suavizando. A veces puede que hagan suavizados de más, hay que tener cuidado. Entonces, si se equivocan, denle control Z, no pasa nada. No, este está muy suave, vamos a suavizarlo más, ¿sí? Ok, quiero suavizar los bordecitos. Aquí sí es con clic sostenido. Ok, hasta suavizar todos los bordes. Y desactivo la opción de Fillet. Y desactivo los segmentos. ¿Okay? Esto para que me haga este perfil suavizado. Vean que es muy parecido a lo que hicimos con el zoclo, que hicimos una orilla. En este caso vamos a crear, los jarrones se crean con lo que se llama una superficie de revolución. Es como usar un torno. ¿Alguna vez han visto cómo funciona un torno? Ponen un pedazo de madera o lo que sea, empieza a girar y con una cuña empiezan a generar el perfil y se genera un vaso, se genera un jarrón. Es un torno, está girando. Es una superficie de revolución. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo la cuña, el perfil sobre el cual va a rotar y va a generar una superficie. ¿Okay? Eso se llama una superficie de revolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a de manera individual, no seleccionen todos, sino aquí es de manera individual. Vamos a aplicar un modificador que se llama Late. ¿Okay? Este modificador lo que hace es justo eso. Revoluciona el objeto. Le voy a dar F3 para que lo vean. Revoluciona el objeto. Pareciera extraño así de repente, pero bueno, tenemos que ir jugando con las propiedades. Tenemos que decirle que lo alinee al centro, o que lo alinee a lo mínimo, o que lo alinee a lo máximo, y va a generar cosas diferentes. Si lo alinea al centro, si lo alinea a lo máximo, o si lo alinea al mínimo. ¿Okay? ¿Cuántos segmentos quieren? Si son 16, si son más. Ahorita por defecto lo mejor es dejarlo en 16, ¿no? ¿Y cuánto quiere que revolucione? Aquí dice que por defecto 360, pero puede ser 90 grados nada más. Y nada más genera una fracción de esa revolución, ¿no? O la mitad, 180, y hace la mitad del jarrón. Pero pues en este caso queremos que haga toda la revolución completa del jarrón. ¿Ok? De manera individual lo voy a aplicar a cada una de estas. Le voy a decir late a cada una. Late. Min. Este es como un jarroncito de leche, más o menos. Y este de acá es como un florerito o algo así. Estos son perfiles que dibujé desde AutoCAD porque se me hace más rápido dibujarlos en AutoCAD y traerlos para acá.
¿no? Y genera una copa un poquito más estilizada, ¿no? Esto es cualquier cosa, o sea, cualquier jarrón, cualquier cosa que ustedes quieran modelar, o sea, ustedes buscan jarrones, tazas, lo que sea, por ejemplo buscan la imagen y pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer una línea, un perfil que haga esto, y luego lo revolucionamos. ¿Ok? Así se hace rápida ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí nuestros 3 jarrones, pero importante, estos jarrones son una hoja de papel. ¿Ok? Vean que incluso, ven esa parte que se ve negra adentro. No solo en 3D Max, sino en 3D, hay algo que se llaman las normales. ¿Okay? Ese es un concepto que tienen que familiarizarse. Las normales, yo para efectos prácticos les digo que es la cara positiva de un objeto. ¿Okay? Entonces, esta se puede decir que es la normal de este objeto. Lo que está negro no es la normal, es otra cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos haciendo el render, las normales es la cara positiva y sobre la cara que va a interactuar correctamente la luz. ¿Okay? Cuando tenemos algo como esto, que se ve negro, muy probablemente genere errores en iluminación. Entonces tenemos que eliminarlo. En este caso, además, por ejemplo, pues estos jarrones pues no son una hoja de papel, ¿no? Tienen un grosor. ¿Qué tenemos que hacerles? Decirle efectivamente que tienen un cascarón, un shell. ¿Okay? Les aplicamos un modificador que se llama shell, así, tal cual. Igual de manera individual, selecciono uno, busco de la lista en la letra S, shell, SH, shell, ¿ok? Y vean que ya lo de adentro ya no se ve negro, ya se ve también azulito. ¿Por qué? Porque ya tiene grosor, ya tienen normales de ambos lados. Y bueno, aquí por defecto le da una extrusión hacia afuera de 1 centímetro. Pueden dejarla así o pueden hacerla al interior. En este caso del ejemplo, quité la exterior y le dejé hacia adentro de 0.2 centímetros. Porque pues si es un jarrón de cerámica, 1 centímetro de cerámica pues es demasiado, ¿no? Ahí pueden jugar con los valores hasta lograr algo que ustedes estén cómodos o cómodas, vean. No, finalmente ya sea hacia el interior o hacia el exterior, pero el chiste es que genere ese caparazón hacia adentro o hacia afuera, no importa. Finalmente hacia afuera, o sea, a partir de esa hojita de papel, ya sea que lo haga hacia adentro o lo haga hacia afuera, o pueden hacerlo hacia ambas caras, no pasa nada. Pero finalmente pues hay que decirle que le aplique su shell a cada uno. Como les digo, aquí los grosores son al gusto, entre 0.2 y 0.5 centímetros, porque bueno, si es un jarrón si es una cerámica, por ejemplo, de este botecito de leche, pues igual no tienen 1 centímetro de espesor, ¿no? Son realmente cosas sumamente delgadas, ¿no? Igual puede ser 0.2, puede ser 0.3, lo que ustedes quieran. Igual a lo mejor es una copa de metal, que pues también es muy, muy, muy ligera, muy suave. Igual le voy a dejar ese 0.2 y le aplicamos su Turbo Smooth, ¿ok? Porque si eso como sea, se sigue viendo segmentado, se sigue viendo faceteado, no se ve suave, porque solamente tiene 16 caras, ¿ok? Esto solamente tiene 16 caras. ¿Qué necesitamos hacer? Suavizar la superficie. ¿Cómo lo hacemos? Le aplicamos un Turbo Smooth. Entonces, como les digo, generalmente el modelado poligonal se hace en low poly, en bajo conteo poligonal, y al final le aplicamos su Turbo Smooth. Turbo Smooth, y ya tenemos ahora sí una superficie suave que ahí me equivoqué, ya, Turbo Smooth, selecciono esta y Turbo Smooth y la suavizamos y todo se va suavizando, ok, y
Turbo Smooth, ¿ok? Aquí bien importante cuando aplican Turbo Smooth. El Turbo Smooth es muy poderoso, pero a veces puede destruir geometrías o hacer geometrías extrañas. Por ejemplo, este jarroncito, ¿ok? Aquí se los estoy haciendo. Vean que ese borde lo hace medio extraño. Ese no es un borde normal, por así decirlo, en una geometría. O sea, no es regular, está ese pico extraño. O sea, todo lo de abajo está bien. Pero justo ahí en el borde de la copa hace una cosa extraña, ¿ok? Entonces el Turbo Smooth a veces puede destruir la geometría, puede hacer cosas extrañas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a veces? Agregar bordes de soporte. Le voy a borrar su Turbo Smooth a esta copa. Voy a borrar su Turbo Smooth a esta copa. Voy a aplicarle un Edit Poly. O sea, vean la cantidad de modificadores que tenemos. Tenemos el Lathe, el Shell. Vamos a aplicar ahora un Edit Poly a esta geometría o a este jarrón, a esta copa. Le voy a poner su Edit Poly. Y lo mismo que hice con la mesa, de hacerle un chaflancito, voy a seleccionar todo el borde y aplicarle un chaflán de 0.1 centímetros de arriba y de abajo. Ok, voy a agarrar estas dos, aplicarles un loop para seleccionar toda la orilla y aplicarles un chamfer de 0.1. Ok, para que se suavice un poquito. Para que se suavice un poquito eso. Y ya sobre eso le aplico otra vez el Turbo Smooth. Ok. Y vean que ahora el borde es correcto. Entonces el Turbo Smooth es muy poderoso, es muy bueno, pero a veces puede hacer geometrías extrañas, ¿ok? Entonces ya para cerrar y en estos últimos minutitos, a ver si me da tiempo, voy a crear un jarroncito un poquito más, más extraño, ¿ok? No me voy a detener mucho para podérselos modelar y ya que ustedes hagan la última parte por sí mismos, por sí mismas. Voy a empezar con una caja. Voy a empezar por una caja por aquí afuera, donde sea. Voy a crear una caja. Y esa caja va a tener 12 por 12 por 30. 12 por 12 por 30. ¿Ok? Es una cajita. Y le voy a aplicar un Edit Poly a esa cajita. ¿Ok? Voy a aplicarle a esa cajita un Edit Poly. Y simplemente la cara de arriba la voy a escalar al 50%. ¿Ok? Para hacer esa como pirámide. ¿Ok? Como les digo, lo voy a hacer muy rápido, no me voy a detener, pero para que lo tengan en video y lo puedan pausar. Ya lo último les tocará a ustedes. Voy a conectar, igual en el mismo Edit Poly, voy a conectar las 4 líneas verticales. Las voy a conectar. Las voy a conectar 11 veces. Las voy a conectar 11 veces. Pueden ser más, en este caso con 11 me fue suficiente. Y le voy a aplicar, me salgo del Edit Poly, le quito la opción de los vértices y le voy a aplicar un twist. Voy a aplicar un twist. En este caso va a ser de 90 grados. Un twist de 90 grados, ¿ok? Y después voy a aplicarle encima otro Edit Poly, ¿ok? Edit Poly, twist y encima otro Edit Poly. Edit Poly. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar las 4 orillas de arriba. Estas. Y aplicarles una extrusión de 5 centímetros.
extrusión de 5 centímetros. ¿Ok? Y le digo que sí. ¿Vale? Y empieza a crear esto. Y ya por último, voy a seleccionar las caras interiores de esta que acabo de extruir. Y lo voy a volver a extruir 0.5 centímetros. Aquí es bien importante ver que estemos seleccionando la cara interior, porque si no puede ser que estemos extruyendo lo que no queremos. Le voy a dar una extrusión de 0.5. ¿Ok? Y en este caso lo está haciendo más o menos bien. ¿Ok? Para que lo haga hacia adentro únicamente. ¿Okay? Cuidado porque a veces puede extruir hacia afuera. Y le digo que sí. Y voy a seleccionar ese polígono y suprimirlo con delete. Para poder ver hacia adentro de ese jarroncito. ¿Ok? ¿Vale? Y entonces, este es un jarroncito muy extraño. Pero vean que es lo que les decía del modelado no destructivo de 3D Max. Quito el Edit Poly, quito el Twist, quito el Edit Poly y ahí hay una cajita. ¿Okay? Eso es lo poderoso de esto.